Y esta serie es basada sobre el libro de Primera de Juan. Y hoy quiero seguir con esta serie platicando sobre el amor de Dios y lo que significa para nosotros como seguidores de Cristo. Así que abre tu Biblia conmigo en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4. Si tienes tu Biblia, ábrela, prende tu Biblia, desbloquea tu Biblia, ya todos lo tenemos en nuestro teléfono. Si tienes tu teléfono, aún mejor, descarga la aplicación de Westover y allí puedes seguir con todas las lecturas bíblicas. Hay notas también, los puntos, y puedes tú agregar tus notas también, así que es una mejor experiencia todavía. Pero vamos a estar leyendo, si me puedes seguir aquí arriba, si no tienes Biblia, en Primera de Juan 4:9. Y dice así: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, si Dios es omnipotente, poderoso, todo lo puede, todo lo sabe, está en todos lugares? Él creó el universo, Él creó las estrellas, Él conoce los nombres de cada estrella. Dice la Biblia que Él conoce cuántos cabellos yo tengo en mi cabeza. Algunos tenemos más que otros, pero Él conoce cuántos tenemos. ¿Cómo es que un Dios tan poderoso, un Dios tan magnífico, que ni siquiera lo podemos envolver en nuestro entendimiento, cómo es que nos puede amar? ¿Cómo es que Él pudo amarnos tanto? Pero aquí lo explica esta porción de la Biblia, que Jesús vino a morir por nosotros. Y me pone a pensar, ¿cuál fue el motivo de que Él hiciera algo tan amoroso? Yo no pienso que me merezco eso, para nada. Pero Dios hizo ese sacrificio por varias razones. La primera, Jesús murió para borrar nuestro pecado, para perdonarnos de nuestro pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros actos pecaminosos ofenden a Dios y por lo tanto nos separan de Dios. Hay algo que se mete entre nosotros dos y ese es el pecado. Y Jesús murió para salvarnos, para quitar ese pecado, para quitar toda la vergüenza, la culpabilidad, todo lo que viene con ese pecado que nos separa de Dios. Y si tú y yo nos arrepentimos y decimos: Dios, me arrepiento, te entrego mi corazón, entrego mi vida, quiero vivir de una manera diferente, Él entra en nuestro corazón y nos limpia completamente, borrón y cuenta nueva, de todo lo que hayamos hecho, todos nuestros pecados. Pero Jesús también se entregó y murió por nosotros para demostrarnos su gran amor, para darnos una probadita del amor que Él tiene hacia nosotros. Dice el versículo: el amor verdadero es este, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Ahí es la respuesta a la famosa pregunta: ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Y la respuesta es: pues Dios vino primero, porque Él nos amó primero y nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros. No nació de nosotros, sino que de Él nació amarnos y por lo tanto nosotros le amamos a Él. No sé si tú pudieras dar tu vida por alguien. Yo puedo pensar en algunas personas que yo diría: sí, yo daría mi vida por ti, por mi esposa, mis padres. No tengo hijos, pero yo daría mi vida por ellos. Pero yo creo que es aún más difícil dar la vida de alguien más por alguien. Yo no tengo hijos aún, pero yo dudaría mucho, batallaría mucho en dar la vida de mi hijo para que alguien más viva. Y más si esa persona no se lo merece. No sé tú. Pero aquí nos está demostrando Dios su verdadero amor. Él dijo: estos humanos, estas personas en mi creación no merece mi amor. Pero no solamente les voy a dar mi amor, no me voy a entregar a mi hijo, mi único hijo, lo más preciado que yo tengo. Lo voy a entregar para que Él muera y que ellos vivan, aun cuando nosotros no lo merecíamos y no lo merecemos. Dios quiso demostrarnos su amor con su sacrificio.
Y esto indica una cosa, que Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Una relación quiere tener con nosotros. Él hizo todo esto para poder tener una relación, porque el pecado nos separaba de Él. Y la única manera que podemos tener una relación con Dios es quitar el pecado, que es lo que nos separa de Jesús. Y Él entregó a su único hijo y murió para poder tener una relación contigo y conmigo. Y parece que la finalidad de su muerte es quitarnos el pecado. Qué bueno que todos seamos salvos. Somos salvos, qué bueno, ahí quedó. No. La finalidad es comenzar y darnos la oportunidad de tener una relación con Dios. Así que la salvación es solamente el comienzo. La salvación no es el final. La salvación es la transformación inicial que ocurre en nuestras vidas al llegar a los pies de Jesús. Pero Jesús busca tener una relación más íntima con cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando era novio de mi esposa, cuando la conocí, yo siempre buscaba desarrollar una relación más íntima. Yo quería casarme con ella. El día que ella me dio su número de teléfono, dije, ay, qué bueno, ya aquí lo dejamos. La que sigue. No, aunque estamos en el libro de Juan, eso se le llama un Don Juan, pero no, eso no es lo que Dios hace. Dios no es un Don Juan. En inglés se le dice player. Dios no quiere jugar contigo. Dios quiere una relación seria contigo. Dios dio a su Hijo para comenzar una relación seria con cada uno de nosotros. Comenzarla y seguirla desarrollando, acercándose a ti y tú a Él. No es una relación superficial. No una relación superficial. Dios, me bendeciste y yo te amo porque lo quisiste. Y si no me bendices, no te amo. No es una relación de esa manera la que Dios quiere contigo. Es una relación basada en el amor. Dios no quiere una relación a corto plazo contigo, sino que Él se entregó para que tú y Él, y yo y Él, tuviéramos una relación con Él eternamente. Una vida eterna. Pero ¿qué pasa después de la salvación? ¿Qué sigue? Llegamos a los pies de Jesús, nos entregamos a Él, somos limpiados de nuestros pecados. ¿Y qué sigue? Esto es lo que sigue. Debemos conocer a Dios. Así que te hago la pregunta: ¿conoces a Dios? ¿Realmente conoces a Dios? No me contestes, porque es una pregunta tan fácil de contestar que yo creo que si estuviera en ese, ya ni sé cómo se llama ese programa de 100 mexicanos dijeron o latinos, ya no sé cómo se llama, pero si estuviera esa pregunta en ese programa, todos o la mayoría dijeran sí, sí lo conozco, porque es una pregunta tan fácil de contestar, pero difícil de comprobar. ¿Cómo sabemos realmente que conocemos a Dios? Tú puedes decir, es que mi abuelita me llevaba a la iglesia de niño, conozco de Dios. O yo antes iba a la iglesia, yo leía la Biblia antes. O sí, yo lo conozco, yo fui salvo. Es una pregunta fácil de contestar, pero Juan nos indica que hay más. Hay más aparte de la salvación y de conocer de Dios. Por lo tanto, yo te digo que hay niveles de relaciones. Mi perrito, yo tengo una relación tan bonita con mis perritos, pero si yo traigo comida, me quieren mucho. Si yo traigo medicina, no me quieren. El otro día cuidamos el perrito de Felipe y de Xiomara. Se llama Lucas el perrito. Y lo llevamos a que le hicieran una cirugía, a caparlo. Y me cuenta Felipe que le tuvieron que poner el conito. Y cuando no tiene el cono, anda brinque y brinque y salta y lambe a todos y feliz. Pero cuando le ponen el cono, hasta se indigna. ¿No te quiere saludar? Entonces así, con el cono. ¿Por qué? Porque son relaciones a conveniencia. Créanlo o no. Así son, hay diferentes niveles. Tengo amigos que si no nos mandamos mensajes o no nos mandamos memes, parece que ya ni nos queremos. Ay, hace mucho que no me mandas un chiste, ¿verdad? Son relaciones basadas en el contacto. Puedes tener miles de seguidores en Facebook, en Instagram, y sentirte de lo más solo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay niveles de relaciones. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber acerca de alguien. Hay famosos artistas de los cuales nosotros conocemos toda su vida íntima.
pero nosotros no podemos llegar a tocar a su casa y pedirles algo. No los conocemos, conocemos de ellos acerca de ellos. Y lo mismo pasa con Dios. No es lo mismo conocer acerca de Dios que realmente conocer quién Él es. Si no conoces a Dios verdaderamente, vas a tener impresiones incorrectas acerca de cómo es Dios. Se dice que muchos que no tuvieron padres tienden a pensar en Dios que no está ahí. Tienden a decir, no, Dios no está, Dios nunca está, porque su padre nunca estuvo allí. Personas que tuvieron padres abusivos dicen que tienden a pensar que Dios es muy enojón y que Dios causa dolor, que nos quiere ver agobiados. Pero si nunca conocemos la verdad, si nunca leemos la Biblia, si nunca nos acercamos a Dios, ¿cómo vamos a saber que Dios no es así? Que Dios siempre está allí. Aunque todos nos fallen, Dios nunca nos va a fallar. Y que Dios no es enojón. Dios no quiere partirnos con un rayo. No, Dios quiere vernos salir adelante. Dios nos ama y Dios nos saca adelante, nos quiere bendecir. Por eso tenemos que conocer a Dios. Y Juan trataba, al escribir esto en la Biblia, Juan trataba con una iglesia que había recibido dos tipos de personas. Había un grupo de personas judías que llevaban años en la iglesia, si lo podemos decir así. Se sabían de memoria los 10 mandamientos, se sabían de memoria el Antiguo Testamento. Ellos sabían que la vida se tenía que vivir en obediencia a Dios. No puedes comer esto, no puedes tomar esto, no puedes hacer esto, esto sí, esto no, a tal hora esto y así. Ese tipo de personas vino a conocer a Jesús, pero se trajeron esas creencias. Y cuando venían personas del otro lado que nunca habían conocido de Dios, que nunca habían sido cristianos, que no sabían de la Biblia, pero ellos traían filosofías de ellos, la filosofía griega, la filosofía romana, pensamientos diferentes de sus dioses, venían a conocer a Jesús y se juntaban. Y Juan estaba hablando a estos dos grupos, que son muy similares a dos grupos que tenemos el día de hoy. Yo crecí en la iglesia. Algunos de ustedes no tienen mucho tiempo en la iglesia, pero aquí estamos porque hemos conocido a Jesús y somos salvos por el mismo poder redentor de Jesús. Pero a veces traemos cosas de afuera, influencias, y si no conocemos verdaderamente cómo es Dios, podemos lastimar a otras personas. Podemos tener una impresión incorrecta de cómo es Dios. Es muy importante verdaderamente conocer a Dios, y para eso hay que tener una relación íntima con Él. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cuál es el examen que hay que hacer? ¿Cómo sabemos que conocemos realmente a Dios? Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y aquí está la respuesta: si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Si tú y yo obedecemos los mandamientos de Dios, es que conocemos a Dios. Y se va a tomar un poco de tomar información, de leer la Biblia. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son las cosas que le agradan a Dios? Para nosotros poder obedecer esos mandamientos. Y para poder tomar esa información hay que pasar tiempo con Dios. Hay que pasar tiempo leyendo la Escritura, la Biblia. Hay que pasar tiempo estudiando lo que Dios quiere para nosotros. Y si tú y yo obedecemos a Dios, estamos demostrando que realmente lo conocemos y realmente lo amamos. Y cualquier intuición, cualquier idea que venga de antes de que comenzamos a conocer a Dios, la afirmamos o la desmentimos. Pero es necesario pasar tiempo con Dios. La obediencia tiene que ser una postura interna del corazón. Cualquier persona puede decir: oh, sí, yo creo en Dios y yo hago cosas buenas. Pero se trata de más
que hacer buenas obras. Tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios de una manera diferente. Si tú dices, es que eso de las reglas es antiguo, eso ya no se mira, eso es para el Antiguo Testamento. Te digo que no. Que la gracia, hoy hay gracia, ¿verdad? Hoy hay gracia. No, la gracia no es una licencia para nosotros pecar. La gracia no es una licencia para nosotros hacer lo que pensemos que está bien. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos manda. Nuestra obediencia es una contestación a la gracia. Déjame te cuento esta historia. Había una pareja, la esposa casada con su esposo. La esposa se levantaba todos los días temprano y su esposo ya se había ido al trabajo, pero el esposo, antes de irse al trabajo, siempre le dejaba una nota en el espejo del baño, y la nota tenía una lista de cosas que ella tenía que hacer antes de que ella regresara. El señor se iba a trabajar, regresaba a las altas horas de la noche y no se preocupaba de ella, no la trataba bien para nada. Pero tenía que estar lista, esa lista llena, lista, porque si no le iba a ir mal. Y esta señora hacía todo lo que tenía que hacer en esa lista cada día, porque ella decía, si no me va a ir mal. Resulta que el esposo, se enfermó y falleció. Y a los cuantos meses esta señora conoció a otro hombre, un hombre que la trataba bien, un hombre que le decía cosas buenas, que le ayudaba en la casa, y terminaron casándose. Y este nuevo matrimonio empezó a florecer. Ella cambió su manera de ser. Y un día esta señora estaba limpiando la casa, llegó al closet y había una caja arriba, bajó la caja y empezó a llorar. Y dentro de la caja encontró una de las notas que su primer esposo le dejaba. Pero ella no lloraba porque decía que lo extrañaba, sino que se puso a leer todas las cosas que estaban en esa lista y se dio cuenta que ella hacía exactamente cada una de esas cosas y más para su segundo esposo, sin pensarlo dos veces. Ella hacía todo eso y más porque había un sentimiento diferente en su corazón, que era un sentimiento de amor. No lo hacía por temor, no lo hacía porque si no le iba a ir mal, sino que lo hacía como una contestación al amor que ella sentía de parte de su esposo. De la misma manera, nosotros no debemos de ver los mandamientos de Jesús como o lo haces o no lo haces, o te va a partir un rayo o te va a ir mal en la vida. No, sino que reconocer y conocer a Dios como Él es, nos lleva a ser tan agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que fluyen esos actos. Los actos no nos llevan a la salvación, los actos buenos no nos dan la salvación, pero la salvación produce actos buenos en nosotros, conforme a los mandamientos de Dios. Obedecer a Dios es conocer a Dios. La segunda manera de saber si conocemos a Dios está en el versículo 7. Dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, o sea que no hay nada nuevo aquí, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. O sea que desde los tiempos de Moisés, ámense unos a otros, trátense bien, ya existía esto. Pero dice el versículo 8, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla su luz verdadera. ¿Cómo es que es un mandamiento nuevo? ¿Qué es la diferencia de cómo era antes a cómo es después de Jesús? La diferencia es que Jesús nos puso un ejemplo diferente, un nivel más arriba, si se puede decir así, de amar a nuestro prójimo. No hay mejor amor que alguien que entregue su vida por su hermano. Y Jesús hizo exactamente eso, entregó todo y nos puso el patrón, nos puso el nivel, nos puso el estándar. Así es como tú y yo debemos amar a nuestro prójimo, al nivel que Jesús nos puso, el ejemplo. Dice el versículo 9, si alguien afirma, vivo en la luz,
pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Conocer a Dios es amar a otros. Jesús vino como una luz radiante en la oscuridad a demostrarnos: este es el amor que yo tengo para ustedes, y por lo tanto ustedes vivan en la luz. Y ustedes, al vivir en la luz, van a amar a otros de la manera que yo los amé a ustedes. Ese es el plan. Pero tenemos que conocer a Dios para saber cómo amar a otros. ¿Cómo vamos a amar a otros si no sabemos cuál es el verdadero amor? Podemos intentarlo por nuestras propias fuerzas, pero nunca vamos a llegar al amor que Dios tuvo hacia nosotros. Es más que buenas acciones. Tú le puedes abrir la puerta a alguien. Ay, pásele, claro que sí. Siéntese, claro que sí. Pero Dios nos abrió la puerta a algo muy diferente. La Biblia dice que Él fue y tomó las llaves del Hades y nos abrió la puerta a una vida eterna diferente. Es un amor radical, un amor diferente el que tenemos que demostrar por alguien. ¿Tú has orado por alguien antes? ¿Has sentido orar por alguien? No es una oración como orar por la comida. Ese es diferente tipo de oración. Estoy hablando de una intercesión, interceder, ponerte en el lugar de esa persona. Mira, mi matrimonio está bien, pero yo oro y clamo a Dios como si fuera mi matrimonio el que se estuviera separando. Mi salud está buena, pero yo oro y me pongo en oración a clamar a Dios como si yo fuera el desahuciado. ¿Podrías amar a alguien tanto así, de ponerte en la brecha y rogar a Dios por la necesidad de ellos? De eso está hablando, de ese tipo de amor que pones los intereses de alguien más antes que los tuyos. No simplemente abrir una puerta, hacer buenas acciones, que es bueno, pero Dios nos está revelando un amor diferente que debemos tener el uno a otro. Y solamente alguien que conoce a Dios puede interceder por alguien así. Nos decían mucho antes de casarnos, a mi esposa y a mí, en las consejerías matrimoniales: siempre mira a tu esposo o tu esposa con los ojos de Dios. Ámalos, no como tu esposo, como tu esposa. Piensa en ellos como que si Dios es tu suegro, porque sí lo es. Y si algo le haces a su hija, ay, cuidado, no la quieres tratar mal. Quieres tratar bien a tu esposo, a tu esposa. Ahí veo, ¿verdad? No es el punto. No se van a pelear. No se peleen. Ámense unos a otros, y no nada más en el matrimonio. Cada persona que vemos en la calle no es exento de la gracia de Dios. Esa persona es un vagabundo. Esa persona nunca llegará a la iglesia. No importa. Tenemos que amarlos como Dios los ama. Ahora es fácil a veces amar a un extraño, decirle ciertas cosas, pero ¿qué de las personas en casa? Nuestros hijos, nuestros padres. A veces es más difícil amarlos. Aún creyentes: esa hermana habla de más, es muy espiritual, no me quiero acercar a ella. Entre nosotros tenemos que amarnos y ayudarnos a nunca tropezar. Conocer a Dios es amar a otros. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor y no conoces el amor, no conoces a Dios, ¿cómo vas a conocer a Dios y amar a otros? No puedes. Tienes que conocer a Dios para conocer lo que es el amor verdadero, para poder amar a otros conforme al amor verdadero. Tenemos que tener una relación con Jesucristo íntima. Estas dos cosas, obedecer sus mandamientos y amar a otros, no nos traen la salvación. Afirman nuestra salvación. Y como ya lo dije anteriormente, fluyen cuando tú y yo aceptamos a Cristo, porque amar a Dios, conocer a Dios, afecta nuestra eternidad. Es una decisión eterna la que estamos tomando.
Tu relación con Dios impacta tu eternidad. Dice el versículo 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, muchas acciones buenas, espirituales, qué bueno. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Nunca los conocí, no sé quiénes son. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Afecta nuestra eternidad. Conoce a Dios. Fomenta una relación íntima con Dios. Dice otra porción de la Biblia, si yo hablara en lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿De qué sirve hablar en lenguas angelicales si en el lenguaje de español te portas mal con otras personas? Hieres a otras personas con tus palabras. De nada sirve ser bilingüe, sino que tenemos que siempre amarnos, y para eso necesitamos tener una relación con Dios.